Ya está compartiendo, doctor, una imagen. Sí, sí. Lo que pasa es que quería empezar a compartir la parte de PowerPoint, pero entonces voy a empezar a compartir este video y después trato de compartir el PowerPoint. Déjame Listo. ver. Bien. Bueno, Estefanía, ¿está rodando el video? En este momento está sin audio. Sí, exactamente, doctor. Está sin audio, pero Está se está, rodando. ahorita Listo. está pausado, pero sí se estaba moviendo. Perfecto, muy bien. Bueno, este video, como ustedes ven, se llama del sistema motor. Nuestra clase hoy trata del sistema motor que está compuesto principalmente por el sistema piramidal, el sistema extrapiramidal y el cerebelo. Son tres sistemas que nos permiten movernos, pero además coordinar el movimiento, que el movimiento sea coordinado y para eso se necesita que estén integrados los tres sistemas. Nuestra primera parte de la clase de hoy va a hablar del sistema motor compuesto por el sistema piramidal. Entonces, yo siempre he querido compartir este video para que les quedara grabado porque hay que verlo varias veces. Entonces, vamos a seguirlo rodando, lo vemos y después hablamos sobre él. The motor system is the system that allows us to move. Here, we will present a key component of the motor system, the corticospinal tract. This path ¿Sí se está oyendo bien, Estefanía? ¿Estefanía? Sí, doctor, pues yo escucho pasito, pero escucho. Ah, Pero bueno, listo. sí se reproduce bien. ¿Y los demás compañeros? Sí, doctor, lo mismo. Bueno, listo, muy bien. pathway allows the Sí, brain to doctor. control the muscles of the arms, legs, and torso. Lesions of this pathway lead to weakness. When a patient presents with weakness, understanding the anatomy of this pathway allows us to determine the precise location of the problem in the nervous system. This corticospinal pathway is sometimes referred to as the pyramidal system. This is in contrast to the extrapyramidal system that includes pathways involving the basal ganglia and cerebellum, which interact with the pyramidal system to control more complex aspects of movement, such as movement initiation, selection, and coordination. We discuss these pathways in a separate video. The pyramidal system is the pathway that takes signals from the brain through the brainstem and spinal cord and ultimately out through nerve roots, nerves, and across neuromuscular junctions to muscles. So this pathway spans the entire neuraxis. The first component of this pathway is the corticospinal tract. As its name suggests, the corticospinal tracts begin in the cortex and end in the spinal cord. The pathway begins in the primary motor cortex, which is located in the precentral gyrus. The precentral gyrus is just anterior to the central sulcus, making it the most posterior gyrus of the frontal lobe.
Cell bodies in the motor cortex send axons through the subcortical white matter, passing through the corona radiata, the posterior limb of the internal capsule, and continuing in the anterior brainstem. At the level of the midbrain, the corticospinal tracts are referred to as the cerebral peduncles. They then pass through the basis pontus of the pons, and then through the medulla, where they are referred to as the medullary pyramids. It is this passage through the pyramids that gives the corticospinal tracts their name of the pyramidal system. At the point of transition from the brainstem into the spinal cord, called the cervicomedullary junction, the left and right corticospinal tracts decussate, meaning they cross from one side of the nervous system to the other. This means that the corticospinal tract that began on the left side of the brain and passed through the left side of the brainstem is now going to continue descending in the right side of the spinal cord. Similarly, the corticospinal tract that began on the right side of the brain and passed through the right side of the brainstem is now going to descend on the left side of the spinal cord. The main clinically relevant corticospinal tracts are the lateral corticospinal tracts, which travel in the posterior lateral spinal cord. Corticospinal tract neurons make their synapses onto the neurons of the anterior horn cells in the anterior horn of the gray matter of the spinal cord. The anterior horn cells, the second-order neurons in the system, then send their axons out of the spinal cord as ventral roots and then into peripheral nerves to synapse on muscles. We can therefore think of this system as having two groups of neurons, a set of neurons in the central nervous system, that is, in the brain, brainstem, and spinal cord, and a set of neurons in the peripheral nervous system traveling through nerve roots and nerves. The central nervous system neurons in the corticospinal tracts are referred to as upper motor neurons, and the peripheral nervous system neurons in roots and nerves are referred to as lower motor neurons. Understanding two key anatomical points that we just discussed is very important for clinical localization of the symptom of weakness. The first important anatomical point for clinical localization is the fact that the corticospinal tracts cross at the cervicomedullary junction. The second important point is that we have a two-neuron system of upper motor neurons and lower motor neurons. The fact that the corticospinal tracts cross at the cervicomedullary junction means that the right side of the brain and brainstem control the left side of the body, and the left side of the brain and brainstem control the right side of the body. So lesions of the corticospinal tract above the cervicomedullary junction, that is, in the brain or brainstem, cause contralateral weakness, meaning weakness on the opposite side of the body from the side of the brain or brainstem lesion. On the other hand, lesions on one side of the spinal cord cause ipsilateral weakness, that is, weakness on the same side of the body as the spinal cord lesion. The upper motor neuron, lower motor neuron distinction is very important because although lesions of either will lead to the symptom of weakness, lesions of upper motor neurons cause different clinical signs beyond weakness than lesions of lower motor neurons. One way to remember the different signs caused by upper motor neuron lesions versus lower motor neuron lesions is to use the mnemonic that upper motor neuron lesions cause things to go up and lower motor neuron lesions cause things to go lower. For example, upper motor neuron lesions cause increased reflexes, hyperreflexia, increased tone, spasticity, and there may be a Babinski sign, an up-going toe, when stroking the plantar surface of the foot. On the other hand, lower motor neuron lesions cause decreased or absent reflexes, meaning hyporeflexia or areflexia, decreased or flaccid tone, and decreased muscle bulk or atrophy. Also, the toes are downgoing, they go lower, when assessing for Babinski sign. The one finding that doesn't fit into this mnemonic, that lower motor neuron signs cause everything to go lower, is that fasciculations can be seen with lower motor neuron lesions,
and these are actually an increase in spontaneous muscle activity, visible as twitching of muscle fibers beneath the skin. One important clinical point to be aware of is that upper motor neuron signs may not be present in the acute setting of an acute upper motor neuron lesion. For example, acute spinal cord trauma will generally lead to flaccid areflexic weakness below the level of the lesion, so-called spinal shock. Similarly, an acute stroke will generally cause decreased or absent reflexes and flaccid tone in the weak limb or limbs. The upper motor neuron signs we discussed before take time to emerge, coming out over subsequent days to weeks after an acute central nervous system lesion. Finally, let's add the homunculus onto the motor cortex. The homunculus demonstrates where different parts of the body are represented on the cortical surface. For the motor cortex, the face is most lateral, the hand and arm are just superior to this, and the leg and foot are most medial. Note that the corticospinal tract does not control the movements of the face. These are controlled by the corticobulbar tract, which is discussed in the context of the brainstem and cranial nerves in a separate video. To summarize, direct control of muscles is achieved through a two-neuron system. Upper motor neurons begin in the precentral gyrus, descend through the brain and brainstem, cross at the cervicomedullary junction, and then descend through the spinal cord. These are the corticospinal tracts. Lower motor neurons begin in the anterior horns of the spinal cord and travel through nerve roots into peripheral nerves to synapse directly on muscles. Knowing that the corticospinal tracts cross at the cervicomedullary junction, and knowing that central nervous system and peripheral nervous system lesions cause different physical exam findings, helps to determine the site of the lesion when a patient presents with weakness. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Eso tiene que ver con el fascículo córtico-espinal que nos representa el movimiento por medio de este importante haz. Ustedes ya vieron clase de pares craneales y de donde vieron la parálisis facial y alteraciones de cómo diferenciar si la parálisis facial es central o periférica, Estefanía. Doctor, sí vimos la clase, pero como tal, diferenciar por lo menos lo de las parálisis, no. Si es central o periférica, no. Bueno, entonces vamos a compartir un video sobre esto, aunque no es parte de la clase de hoy. Un momento entonces, por favor. Bueno, entonces, antes de hablar sobre el control motor, vamos a compartir un video sobre el control motor de la cara, pero sobre todo para que lo tengan guardado en la clase para cuando lo puedan ver más tarde. En estos momentos el video está sin audio. Sí, doctor. Sí. In this video, we will discuss the innervation of the muscles of facial expression.
Understanding this neuroanatomy allows for the localization of different patterns of facial weakness. Like the motor control of the limbs, the face is Mi controlled amor, by a system Nana, of upper motor ¿puedes neurons bajar? and lower motor neurons. The upper motor neuron pathway is part of the cortico-bulbar tree, which provides cortical input to brainstem nuclei that control the muscles of the jaw, face, larynx, pharynx, and tongue. The upper motor neurons travel from the lateral motor cortex in the precentral gyrus of the frontal lobe to the facial nucleus in the pons. The lower motor neurons to the face travel in the facial nerves, cranial nerve 7, on each side. Each facial nerve begins in its facial nucleus in the pons and travels to the muscles of the face. The facial nerve also has a few other functions that we will discuss later in this video. Tracing the pathways in more detail, the upper motor neurons in the cortico-bulbar tract that provide input for the facial musculature begin in the lateral motor cortex, descend through the subcortical white matter, and pass through the cerebral peduncles of the midbrain, ultimately synapsing in the facial nucleus of the pons. Like the corticospinal tracts, most corticobulbar fibers cross to innervate the contralateral facial nucleus. This crossing occurs just superior to the nucleus in the pons. However, some upper motor neuron fibers from the cortex do not cross and synapse instead on the ipsilateral facial nucleus. This is an important clinical point for the localization of facial weakness, which we will discuss in a moment. The left and right facial nerves arise from the left and right facial nucleus in the posterior pons. The facial nucleus is just anterior and lateral to the abducens nucleus for cranial nerve 6. The fibers of the facial nerve loop around the 6th nerve nucleus and exit the pons just lateral to cranial nerve 6. The facial nerve then travels through the internal auditory canal with cranial nerve 8, the vestibulocochlear nerve, and exits at the stylomastoid foramen to innervate the muscles of the face through 5 branches: temporal, zygomatic, buccal, mandibular, and cervical. If there is a lesion of cranial nerve 7 or its nucleus, the entire face will be weak on the ipsilateral side. At rest, the affected eye may appear more open than the normal eye due to weakness of the orbicularis oculi muscle. Paralysis of the lower face leads to flattening of the nasolabial fold, inability to smile, and inability to puff out the cheek on the affected side. Paralysis of the upper face leads to inability to raise the eyebrow, wrinkle the forehead, or close the eye. On attempted eye closure, the affected lid does not close and the eye rolls upward, which is called Bell's phenomenon. As mentioned previously, each facial nucleus receives input from the contralateral hemisphere and the ipsilateral hemisphere. The input from the contralateral hemisphere is for the entire face, whereas the input from the ipsilateral hemisphere is for the upper face only. So if there is an upper motor neuron lesion on one side, for example on the right side, the left facial nucleus will still receive ipsilateral input for the upper face from the left hemisphere. This ipsilateral pathway serves as a sort of backup for the upper face. So unilateral upper motor neuron lesions affect the lower face only, sparing the upper face. There is flattening of the nasolabial fold and inability to smile and puff the cheek, but there is preservation of the functions of the upper face. Eye closure, forehead wrinkling, and eyebrow raising are spared. In sum, weakness of the entire face, upper and lower, is called a lower motor neuron pattern of facial weakness and suggests a lesion in the ipsilateral 7th nerve or 7th nerve nucleus.
the final pathway to the facial muscles. Weakness of the lower face only with sparing of the upper face is upper motor neuron pattern facial weakness and suggests a lesion in the contralateral corticobulbar tract in the cerebral hemisphere or anterior brainstem above the facial nucleus. The upper face is spared since the facial nerve still receives ipsilateral cortical input for the upper face. Upper motor neuron pattern facial weakness can be caused by any central nervous system process, stroke, tumor, a demyelinating lesion, or infection. Lower motor neuron pattern facial weakness can be caused by any lesion that affects the facial nerve along its course from the seventh nerve nucleus in the pons through the skull base to the face. The seventh nerve can be affected in infections such as Lyme disease and HIV, inflammatory conditions such as sarcoidosis and Guillain-Barré syndrome, it's usually bilateral in Guillain-Barré, and compressive lesions such as vestibular schwannoma or meningioma at the cerebellopontine angle. When a seventh nerve palsy is idiopathic, it is referred to as Bell's palsy. If the seventh nerve and sixth nerve are affected together, this suggests a lesion in the dorsal pons where the two nuclei are adjacent. If the seventh and eighth nerves are affected together, this suggests a lesion at the cerebellopontine angle or in the internal auditory canal where these two nerves run together. The facial nerve has several additional functions beyond the facial muscles that may be affected in facial nerve lesions. The facial nerve supplies taste sensation to the anterior two-thirds of the tongue, somatic sensation from the external auditory meatus, motor innervation of the stapedius muscle, which dampens sound, and innervation of the lacrimal, nasal, and salivary glands, except the parotid gland, which is innervated by cranial nerve 9. But the key point to understand is that unilateral weakness of the entire face, upper and lower face, is due to an ipsilateral lesion of the seventh nerve or its nucleus. In contrast, weakness of the lower face only with sparing of the upper face is due to a lesion of the contralateral hemisphere or contralateral anterior brain stem. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver si puedo presentar las diapositivas que hasta ahora no he podido. Me dice que una pantalla es ideal para videos, pero yo le doy ahí y no me sale, déjame ver, y no me sale la presentación. Déjame ver. Una ventana. Esta. Perfecto. Ahora sí estamos viendo la presentación de PowerPoint. Sí, señor. Bueno, listo. Gracias por la paciencia. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de los trastornos del sistema motor, el síndrome piramidal, el síndrome extrapiramidal y el síndrome cerebeloso. Como decía el video, el sistema motor está compuesto por el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. El sistema piramidal tiene que ver con el tracto córtico-espinal, como su nombre lo dice, va desde la corteza cerebral del lóbulo frontal hasta la médula espinal y se encarga del movimiento muscular, digámoslo así, de una forma grosera. Mientras que el sistema extrapiramidal está compuesto por los ganglios basales y el cerebelo y se ocupa de aspectos más complejos del movimiento como el equilibrio y la coordinación motora. Vimos que la vía piramidal está compuesta, esta es el lóbulo frontal visto en un corte coronal y como veíamos en esta parte del inferior del lóbulo frontal está el control motor de los músculos de la cara,
En esta parte está la región del ojo, en esta parte el miembro superior, el Pero, tronco. ¿Aló? ¿Perdón? doctor, lo que Doctor, pasa es que no está presentando bien esto. Presione la tecla, así como está, presione la tecla Windows. Y ahora nuevamente la llamada de Meet. O sea, Windows D. Windows D. No, Windows para que le salga, para que ingrese nuevamente a la llamada de Meet. Ah, déjame ver. O sea, sin cerrar, sin salirse de la presentación. Pero espera, si yo le doy Windows, me dice... Está en A la ver, barra de herramientas, abajo. Tiene que abrir pues, el navegador donde tiene la llamada de Meet. ya, pero entonces lo abro aquí en Google. Espera. Entonces, pero no le coloco dejar de compartir todavía. No. Bueno, ya, si ya está en la llamada, ya está en la llamada, entonces dele otra vez en compartir, pero tiene que compartir la presentación. Es que está compartiendo la pantalla, pero no pasan las diapositivas. Déjame ver. Dejo de compartir y lo hago otra vez. Espera. Y tiene que darle donde dice una ventana. Perfecto. Y ahí selecciona donde está la presentación, pero no la de PowerPoint, sino la presentación como tú, o sea, donde sale la ya en pantalla completa. Espera un momento. Ya sé cómo es. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? sí, doctor, está en la diapositiva 3. Sí. El sistema motor donde está el muñequito caminando. Dice vía piramidal, la tercera diapositiva. Espera. Acá. Pero creo que no es la misma. Déjame ver. Estoy presentando la pantalla ahorita, ¿cierto? Sí, señor. Pero ¿se está moviendo el cursor? No, ¿Está en pantalla completa? no, doctor, no. Si quiere me manda la presentación, doctor, y yo se la comparto. ¿Ahorita se está moviendo la pantalla? No. No, no, señor. Pero si yo te envío la presentación, ¿tú tienes que pasar las diapositivas? Sí, señor. Déjame ver si yo lo puedo hacer. Espérame un segundo. Es que de pronto, así como lo estás compartiendo, sería no darle en pantalla completa, porque a veces pasa es que cuando uno le da pantalla completa no deja pasar. Entonces sería como sin darle en la pantalla completa y pasas normal y ahí sí se ve. Bueno, espera un momento. Tu pantalla completa no, donde dice una ventana, ¿cierto? Sí, doctor. Vamos a ver. Ahora que estoy compartiendo, aparece la pantalla, la primera diapositiva, Sí, sí, señor. y ahora aparece en pantalla completa. No, Pasó a la segunda diapositiva que dice el sistema motor, no. no, no, señor. Entonces parece que no puedo compartir esa en pantalla completa. Aquí sí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, Y ahora están viendo la segunda. sí, doctor. Entonces no puedo compartir es pantalla completa. Bueno, está bien. Entonces ahora sí estoy en la tercera diapositiva, Sí, señor. que dice vía piramidal. Sí, señor. Bueno, listo. Eh, pues se ve un poco más pequeño. La voy a ampliar un poco acá. Bueno, listo. Entonces, ¿se está moviendo el cursor?
Sí, señor. Bueno, listo. Entonces les decía que la vía piramidal está compuesta por los músculos, está compuesta por en el lóbulo frontal está la parte mediana donde está la voz del cerebro, esta parte, en esta parte está la representación del miembro inferior, acá del tronco, acá del miembro superior, acá la región del ojo y acá la parte del control de la cara. Entonces, los tractos originados en los cuerpos de la neurona descienden de esta forma, que es lo que se llama la corona radiada, y pasan por la cápsula interna, que es esta parte que estoy señalando, y a partir de ahí pasan al tallo cerebral, que está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. A nivel de la unión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, hay una decusación o cruce de los fascículos córtico-espinales y los que se originan en la parte izquierda pasan hacia la parte derecha y llegan hasta la parte anterior de la médula espinal donde hacen la sinapsis para conformar la segunda motoneurona. Entonces la primera motoneurona va desde la corteza cerebral, pasa por la corona radiada, pasa por la cápsula interna, se dirige hacia el tallo cerebral, pasa por el tallo cerebral, por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. A nivel de las pirámides vulvares, en el bulbo, esto es lo que se llama la pirámide vulvar, por eso se llama el sistema piramidal, y a nivel de la unión entre el bulbo y la médula se cruzan y se pasan hacia el lado contralateral. Como ustedes ven, en la parte inferior de la diapositiva está la explicación de cada diapositiva. Entonces, ¿cambió la diapositiva donde está el muñeco con la parte izquierda pintada de rojo? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces vemos que aquí vemos una representación esquemática del cerebro en un corte coronal. Acá está el lóbulo frontal derecho, el lóbulo frontal izquierdo, y vemos las motoneuronas en el inicio en la corteza del lóbulo frontal, donde conforman la corona radiada, que son los cuerpos de las neuronas que viajan a través de la cápsula interna y a nivel de la unión cérvico-vulvar se cruzan y pasan las de la parte derecha hacia la parte izquierda. Entonces vemos como una lesión a nivel de la cápsula interna que usualmente en la práctica clínica es un ACV, un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media, principalmente isquémico o trombótico. Cuando la lesión está en la arteria cerebral media, vemos cómo vemos cómo se altera la parte izquierda del cuerpo, en la parte del miembro inferior, la parte del miembro superior y la parte del tercio inferior de la cara, porque la parte del tercio de la mitad superior de la cara tiene fibras del mismo lado que no se entrecruzan como lo vimos en el fascículo. Entonces, en la siguiente diapositiva, vemos esto como lo decían en el video. Acá vemos la representación del corte sagital y aquí pasa la parte coronal donde vemos el mesencéfalo, el puente, la médula oblongata, la unión cérvico-medular y la médula espinal. Vemos acá los cuerpos de las cortezas de las neuronas de la primera motoneurona a nivel de la corteza del lóbulo frontal. Vemos como los cuerpos de la primera motoneurona pasan por la cápsula interna, pasan por el pedúnculo cerebral, pasan por el puente, pasan por la médula y a nivel de la pirámide, eh, a nivel de la unión cérvico-medular se cruzan y las de la parte derecha pasan hacia la parte izquierda. Por lo tanto, las lesiones de la motoneurona superior de la parte derecha van a dar alteraciones de la parte izquierda del cuerpo y las lesiones de las motoneuronas de la parte izquierda, como se entrecruzan a nivel de la unión cérvico-medular, nos van a dar lesiones en la parte derecha del cuerpo. Acá vemos pintado en color amarillo
la motoneurona superior y a nivel de las astas anteriores se inicia la motoneurona inferior que va hacia la parte muscular para hacer la sinapsis. Entonces entendemos que el sistema motor compuesto por el sistema piramidal está compuesto por dos neuronas, la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Bueno, entonces la neurona motora superior implica el cuerpo de la neurona que está en el cerebro, la motoneurona que pasa por el tallo cerebral y la motoneurona que pasa por la médula espinal. Y la neurona motora inferior es la que aparece, la que nace en la parte anterior de la médula espinal y que llega hasta el músculo. Y que debemos entender dos puntos clave, que primero que el tracto córtico-espinal se decusa a nivel de la unión cérvico-medular y que tenemos dos motoneuronas, la superior y la inferior. Por eso, aquí está esquematizado en un dibujo que lo que se origina en la parte del cerebro derecho inerva la parte izquierda del cuerpo. Aquí no estamos teniendo en cuenta las neuronas que van hacia la cara. Entonces vemos cuando hay una lesión en la neurona motora superior a nivel de cualquier síntoma, vamos a encontrar lesiones en la parte contralateral con debilidad de la parte izquierda del cuerpo. Entonces cualquier lesión de la motoneurona superior, igualmente es acá a nivel de la cápsula interna, nos va a dar debilidad de la parte izquierda del cuerpo. Cuando es la debilidad de la parte del brazo se llama paresia braquial, debilidad de del miembro inferior se llama paresia crural y cuando hay paresia a nivel de la cara se llama facial. Usualmente las lesiones de la motoneurona superior a nivel de la cápsula interna nos dan debilidad facio brachiocrural. Facio brachiocrural. Acá vemos representado cuando hay una lesión a este nivel, nos va a dar debilidad de la parte izquierda del cuerpo, no importa a qué nivel está la lesión. Obviamente, si la lesión está a nivel de la cápsula interna, vamos a tener lesiones a nivel de la cara. Pero si la lesión de la motoneurona superior es por debajo de la cápsula interna, en cualquiera de estos sitios, vamos a tener lesión, vamos a tener debilidad de la parte derecha del cuerpo, pero que no compromete la cara. Si la lesión ocurre después de la decusación, vamos a tener lesiones miren, fíjense que acá está graficado una lesión a este nivel de la neurona, a nivel de la médula espinal. Por lo tanto, vamos a tener debilidad de la parte derecha del mismo sitio donde ocurre la lesión. Mientras que si la lesión está por encima de la decusación, la debilidad va a estar en la parte opuesta. Acá vemos la representación del homúnculo, donde vemos que en la corteza frontal está representada la cara, la mano, el brazo, la pierna y el pie, y que la unión de las neuronas forman la corona radiada y que pasan por la cápsula interna y descienden, y más abajo a nivel de la unión cérvico medular es donde se cruzan. Entonces, después de haber repasado un poco la anatomía, vemos que el haz piramidal inerva los músculos del tórax, los músculos del brazo y los músculos del miembro inferior. Y hay otro fascículo que es el fascículo córtico-vulvar que inerva los músculos de la cara.
representado aquí en el homúnculo. El córtico vulvar facial viene desde acá, desde la cara, y hace la decusación. Las lesiones de la motoneurona superior pueden ser agudas o crónicas. Obviamente, en el tiempo, en la fase aguda es la que vemos usualmente cuando llegan las personas al hospital, y la fase crónica es en la fase de rehabilitación. Por lo tanto, los signos y síntomas que vamos a ver pueden ser de inicio gradual o de inicio súbito en la fase aguda. Se denomina síndrome piramidal toda lesión que afecte el haz piramidal. Cuando compromete la cara, el brazo y la pierna se llama lesión facio o síndrome facio-brachiocrural. Hemiplegia es la pérdida total de la movilidad en la mitad del cuerpo, y hemiparesia, debilidad parcial de la movilidad en la parte del cuerpo. Fíjense las lesiones orgánicas más frecuentes del síndrome piramidal. Pues las congénitas no las vamos a tener en cuenta, aparecen hemiplegias cerebrales infantiles, pero las adquiridas, que son las que nos interesan en los adultos, son principalmente el traumatismo del cráneo, las lesiones vasculares con hemorragias por ruptura arterial, principalmente por hipertensión arterial, y las isquemias por trombosis, embolias, espasmos arteriales o vasculitis. Entonces, en la práctica nos encontramos a este nivel con lesiones hemorrágicas o con lesiones isquémicas, como en este caso, o con lesiones tumorales, como en esta resonancia que vemos acá en un corte coronal y en un corte axial, aquí en un corte, en una representación didáctica, y aquí está una representación de una hemorragia en una tomografía y de una isquemia en una tomografía. Entonces, en la práctica, los tumores, las hemorragias y las isquemias son las causas más frecuentes de síndrome piramidal. Veíamos que las neuronas motoras se dividen en superiores, que se inician en la corteza, pasan por el tallo cerebral y descienden por la médula espinal, y la neurona motora inferior, que es el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con las raíces, la médula espinal y con los nervios periféricos. Que las lesiones de la neurona motora superior producen signos hacia arriba, o sea, upstanding, que son reflejos aumentados, tono aumentado o espasticidad, y Babinski positivo, que es cuando los dedos se van hacia arriba. Y los signos de la lesión de la motoneurona inferior van hacia abajo, downsloping, como hiporreflexia o arreflexia, Babinski negativo, o los dedos van hacia abajo, hipotonía muscular, y aparecen fasciculaciones por denervación. Como ya les digo, todo lo de la diapositiva está explicado en la parte inferior. Entonces, esta foto es de la semiología, del libro de semiología, donde nos habla de los signos clínicos de la afectación del síndrome piramidal, signos negativos y signos positivos. Signos negativos es debilidad o paresia, arreflexia, pérdida de la destreza y atrofia por desuso. Mientras que los signos positivos, que son los que consideramos de neurona motora superior, es espasticidad, hiperreflexia, clonus y signo de Babinski. Entonces, cuando se nos presenta un paciente clínicamente con un síndrome piramidal, puede ser que esté el paciente en coma por la gravedad de la lesión, o se nos presenta por una hemiplegia flácida pero consciente, o se nos presenta después de 15 días o un mes, cuando ya está establecida la lesión. Entonces, el paciente en coma, ¿cómo sabemos que tiene una lesión del síndrome piramidal? Porque tiene una facies asimétrica y tiene el signo de fumador de pipa. Es decir, cuando respira, se infla el cachete y se sale el aire por un lado de la comisura labial. Desviación conjugada de la cabeza y la mirada hacia el lado de la lesión, es decir, al lado contrario a la parálisis. Hay miosis del lado paralizado, ausencia de reflejo corneopalpebral del lado paralizado, hemiplegia o hemiparesia. Al levantar el brazo afectado cae pesadamente,
hay arreflexia y el signo de Babinski es positivo. Entonces, si se nos presenta un paciente en coma, miramos si tiene asimetría facial y se manifiesta por el signo del fumador de pipa. Si al abrir los párpados vemos que la mirada está desviada hacia un lado, vemos si tiene ese lado del lado que está pléjico, si tiene miosis, si hay ausencia de reflejo córneo palpebral, si hay hemiplegia o hemiparesia. Eso lo comprobamos levantando los dos brazos y el brazo afectado cae pesadamente, mientras que el brazo sano cae más lentamente. Si hay arreflexia en la fase aguda del síndrome piramidal de la motoneurona superior y si hay Babinski positivo. Cuando llega el paciente consciente, pues vemos que tiene hemiplegia flácida, tiene todos los mismos signos del paciente en coma, pero está consciente. No puede abrir o ocluir el ojo del lado afectado de manera aislada. Bueno, en la hemiplegia espástica es cuando ya está establecido el síndrome piramidal y hay hipertonía, se regulariza la simetría facial, puede haber contracturas, actitud de flexión del miembro superior y actitud en extensión del miembro inferior, lo que ocasiona un trastorno de la marcha, que ya lo veremos en un video que se llama la marcha del segador, hiperreflexia de los reflejos profundos, arreflexia superficial, clonus del pie y de la rótula y atrofia muscular en hombro y glúteo. Entonces vamos a ver un caso clínico. Pues era animado, pero pues como no puedo presentar la pantalla completa, vamos a ver que un paciente, Tobías, que tiene 55 años, cuando ya está establecida la arteriosclerosis y tiene los tres principales causas de arteriosclerosis, que es el tabaco, la hipertensión y la diabetes. La cuarta causa de arteriosclerosis precoz es las alteraciones de los lípidos. Entonces, una persona que sea un hombre mayor de 45 años con estos factores de riesgo tiene mucha probabilidad de tener enfermedad arteriosclerótica. Consulta porque tiene pérdida súbita del tono postural del hemicuerpo derecho y afasia. Entonces, cuando vemos pérdida del tono postural en el hemicuerpo derecho, sospechamos lesión del hemisferio cerebral izquierdo y el 70% de las personas tenemos el lenguaje en el hemisferio cerebral izquierdo. Por lo tanto, las debilidades derechas nos consultan con afasia. Al ingreso está hipertenso, con asimetría facial, con desviación de la comisura labial hacia la izquierda. O sea, está paralizada la parte derecha. Pero como vemos, tiene el ojo abierto y las cejas están simétricas, por lo tanto, la parálisis es de origen central. La parálisis facial periférica afecta tanto la parte superior como la parte inferior del séptimo de la cara. Entonces, la parálisis central solamente afecta la parte inferior. Esto se puede manifestar por desviación de la comisura labial hacia el lado sano, porque esta parte está paralizada, por lo tanto se tracciona hacia acá y vemos la simetría del surco nasogeniano. Puede haber cialorrea. Los ruidos cardíacos de Don Tobías se encuentran arrítmicos. Al examen presenta hemiplegia derecha con arreflexia profunda y signo de Babinski positivo, que es la elevación del dedo gordo al estimular la planta del pie de abajo hacia arriba. Le tomamos una glucometría que sale en 320, él nos dice que es diabético, y le tomamos un electrocardiograma que nos muestra fibrilación auricular con un ritmo irregular y sin ondas P. Estos pacientes presentan un infarto cerebral por un émbolo originado en el corazón. Se supone que no es por arteriosclerosis, sino por una embolia. En la radiografía de tórax vemos una cardiomegalia con cefalización del flujo y le tomamos una tomografía de cráneo simple donde vemos un infarto cerebral izquierdo. Entonces, el infarto del lóbulo frontal, esta es la línea media, esta es la cisura de Silvio que nos divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal
y vemos que está afectada la parte del fascículo córtico vulvar que va hacia la cara y la parte que va hacia el miembro superior, y esa isquemia, la isquemia la vemos porque hay un color diferente, más oscuro que en el lado derecho, y está hinchado el cerebro y se pierden los surcos cerebrales y el cerebro se hincha y trata de tocar la tabla interna ósea. En resumen, esta es la imagen tomográfica de un infarto cerebral. Y esa es la presentación clínica de un síndrome piramidal agudo por lesión de la motoneurona superior. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos en la parte clínica. Bueno, esto es lo que tenía que decirle respecto al síndrome piramidal. ¿Alguna pregunta hasta acá del síndrome piramidal? Bueno, pues tienen la posibilidad más adelante de volver a reproducir el video. Si ustedes consideran, pues podemos pasar al síndrome, al sistema extrapiramidal y al cerebelo. Como ya tenemos cerca de 1 hora de clase, les propongo una pausa de 3 minutos para no sentirnos tan cargados, y empezamos en 3 minutos. Y mientras tanto, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Bueno, entonces hacemos una pausa de 3